Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del libro de Mateo. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las escenas más tensas de los evangelios. Sí, porque después de 30 años de un silencio casi absoluto, la historia da un vuelco tremendo. Totalmente. Hay que imaginar la escena. Un profeta salvaje, radical, sale del desierto con un mensaje que quema. Mm, un establecimiento religioso muy cómodo en su poder que viene a investigarlo. Claro, a ver qué pasa. Y de la nada, un rey silencioso aparece para cambiar las reglas del juego. O sea, esto no es solo un relato, es una colisión de tres mundos. Exacto, es una colisión en pleno desierto de Judea. Y hoy queremos entender dos cosas clave en medio de este choque. A ver, Primero, la figura de Juan el Bautista. O sea, ¿quién era este hombre? ¿Por qué su llamado a prepararse fue tan urgente? ¿Y cómo logró sacudir los cimientos de toda una nación? y lo segundo. Y segundo, vamos a ser testigos del momento que lo cambia todo, el bautismo de Jesús. Un acto que a primera vista, pues parece incomprensible, pero que define el propósito entero de su misión. De acuerdo, entonces el telón se abre en el desierto y lo primero que escuchamos es un grito, una orden. Así es. El texto dice que Juan llegó predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Uf. Un mensaje increíblemente directo. La palabra arrepiéntanse la hemos oído 1000 veces, pero en este contexto, con esa urgencia, ¿qué significaba realmente para la gente que lo escuchaba? Es que esa es la pregunta fundamental, porque es la primera palabra del Evangelio. Claro, Y no es solo un sentimiento de, ay, me siento mal por lo que hice. no es solo culpa. Para nada. La palabra griega original es metanoia, que es mucho más radical. Implica una revolución total de la mente, un cambio de 180 grados en la dirección de tu vida. O sea, una vuelta en U. La mejor analogía que se me ocurre es esta. Estás en Nueva York convencido de que vas bien, pero tu destino es Los Ángeles. Ajá. Arrepentirse es darte cuenta de tu error, dar media vuelta y empezar a caminar en la dirección opuesta. No puedes llegar a Los Ángeles si no abandonas físicamente el camino que te aleja de allí. Eso es metanoia. O sea, no es solo un cambio de opinión, es un cambio de acción, de vida entera. Exacto. Y la razón que da es igual de potente, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es una amenaza, es una noticia. Es la noticia más grande. El llamado a la acción se basa en un anuncio increíble. El rey prometido, el Mesías, está a punto de llegar. Está aquí. El reino de Dios ya no es una promesa futura y lejana. Está aquí, al alcance de la mano. De ahí la urgencia. Claro. Es como si te dijeran que el evento que llevas esperando toda tu vida empieza en 5 minutos y todavía estás en pijama. Tienes que moverte. Moverte ya. Por cierto, el hecho de que Mateo use reino de los cielos en vez de reino de Dios es un detalle cultural. Ah, eso es interesante. Sí, escribiendo para una audiencia judía, usaba esta fórmula por respeto, para evitar usar el nombre de Dios en vano. Pero el significado es exactamente el mismo. Y bueno, el mensajero es tan extraño y radical como el mensaje, ¿no? Totalmente. Mateo lo describe citando al profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Y luego nos da su perfil. Sí, Dice, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. fíjate que Mateo no pierde el tiempo. Inmediatamente nos dice, ojo, este no es un predicador cualquiera, es el cumplimiento de una profecía de hace 700 años. ¡Wow! La imagen de preparar el camino viene de una costumbre antigua. Cuando un rey visitaba una provincia, enviaba ingenieros para aplanar los caminos, rellenar los baches. Ajá. Juan hacía exactamente eso, pero en los corazones de la gente. Quitar los obstáculos del orgullo, la hipocresía, el pecado, para que el rey pudiera entrar. Y aquí hay un detalle que la audiencia original habría captado al instante, pero que nosotros a lo mejor pasamos por alto. Su ropa. Mm, No era una elección de moda rústica. Era, pues, un disfraz profético. totalmente. Se estaba vistiendo literalmente como el profeta Elías. Claro. Era una declaración visual potentísima. Cumplía la profecía de que Elías volvería antes del gran día del Señor, y conectaba directamente con lo que el ángel le había dicho a su padre, a Zacarías. O sea, todo estaba conectado.
Su vida entera, su ropa, su dieta, su hogar en el desierto, era una protesta andante, una condena viviente contra la comodidad, el lujo y la religiosidad vacía de la época. Y lo increíble es que este mensaje tan duro, esta vida tan austera, en lugar de alejar a la gente, provocó un avivamiento masivo. Impresionante. El texto dice que Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Toda la nación. Y no solo iban a escuchar. Dice, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. El impacto fue sísmico, un despertar espiritual sin precedentes. Y el acto de bautizarse, esa era la parte más radical. ¿Por qué? En el judaísmo de la época, el bautismo por inmersión era para los gentiles, los extranjeros que querían convertirse. Era un rito de purificación para los impuros. Ajá. Que un judío, un descendiente de Abraham, se sometiera a eso, era una confesión pública brutal. Wow. Era como si estuvieran gritando, reconozco que mi linaje no me salva. Estoy tan espiritualmente sucio como un pagano y necesito empezar de cero. Qué fuerte. Y todo esto acompañado de una confesión de pecados personal, voluntaria, algo que no era común en los rituales del templo. Pero claro, donde hay un movimiento genuino también aparecen los que solo quieren la foto, ¿no? Siempre. El tono del capítulo cambia de golpe cuando llegan los líderes religiosos. Juan los ve venir y los recibe con un saludo que, bueno, no es precisamente de bienvenida. Para nada. Les dice, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Uf, camada de víboras. Eso no es un saludo, es una declaración de guerra. Totalmente. Viniendo de un profeta es una de las acusaciones más graves que te puedas imaginar. No solo los está llamando hipócritas, Es más profundo. los está asociando con el mal personificado, con la descendencia de la serpiente del Génesis. Es brutal. Juan, con una visión espiritual increíble, ve a través de su fachada. Ve sus intenciones. Sabe que no vienen a arrepentirse, sino a observar, a controlar y quizás a participar en el evento de moda para no perder relevancia. Y para entender el conflicto, es clave saber quiénes eran. No eran un grupo homogéneo, ¿verdad? Para nada. Pensemos en los fariseos como los teólogos ultraconservadores, obsesionados con la letra pequeña de la ley, Los puristas. acumulando méritos a través de una obediencia externa súper rigurosa. Por otro lado, los saduceos. ¿Ellos quiénes eran? Eran la élite de Washington, D.C., de la época. Ricos, aristócratas, políticamente conectados con Roma. Controlaban el templo y eran escépticos de cualquier cosa sobrenatural como la resurrección o los ángeles. O sea, dos polos opuestos. Normalmente se odiaban, pero se unieron contra una amenaza común. Este profeta del desierto que estaba captando la atención de toda la nación sin su permiso. Y Juan no se detiene en el insulto. No le basta con que se mojen en el río. Les exige algo más, una prueba. Así es. Les dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Ataca directamente su mayor orgullo. Exacto. Ataca su póliza de seguro espiritual. La creencia popular era que por ser descendientes de Abraham ya tenían un pie en el cielo. Era su identidad, su seguridad, Y Juan la hace estallar. la dinamita. Les dice que su genealogía es irrelevante para Dios. Y para que quede claro, añade, yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¡Qué imagen! Es una imagen increíble. Básicamente les está diciendo, ustedes creen que son indispensables, pero Dios puede crear a su verdadero pueblo de la nada, del polvo. ¡Wow! La verdadera familia de Dios se define por un corazón arrepentido, no por la sangre. Y la advertencia se vuelve aún más gráfica y urgente. Mucho más. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No habla de podar una rama, habla de cortar de raíz. Es una imagen de juicio inminente y definitivo. Fíjate, el hacha no está en la mano del leñador, no está de camino. Ya está puesta en la base del árbol. Lista. Lista para el primer golpe. No hay tiempo para negociar. El criterio para el juicio no es la apariencia del árbol, ni la antigüedad, ni el tipo de árbol.
El único criterio es si da fruto o no. Nada más. Es una llamada de atención radical. La religión externa, el linaje, el estatus, no servirán de nada. O hay un cambio de vida real y visible, o el destino es el fuego. Así que tenemos a Juan, que se presenta como el heraldo indigno, y luego se enfrenta a los líderes que se creen más que dignos. Vaya contraste. Y justo en esa tensión, él mismo aclara su posición y anuncia al que viene, estableciendo una diferencia abismal entre su ministerio y el del Mesías. Sí, y después de esa confrontación tan dura, su humildad es todavía más impactante. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Quitar las sandalias. Era la tarea más baja reservada para el esclavo de menor rango. Juan está diciendo, comparado con él, yo ni siquiera califico para ser su esclavo más humilde. Increíble. Luego distingue su bautismo, que es con agua, un símbolo externo, del de Jesús, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese Espíritu Santo y fuego suena a la vez a promesa y amenaza. Porque lo es, el fuego tiene esa doble naturaleza. ¿Cómo así? Para el que se arrepiente, es el fuego purificador del Espíritu Santo, que quema la escoria del pecado y enciende la pasión por Dios. Pero para el que se resiste, es el fuego del juicio. Y la siguiente imagen lo deja clarísimo. La del bieldo. Exacto. El bieldo está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. O sea, el Mesías viene a separar. Viene con un bieldo, una horquilla de aventar, para separar el grano, los creyentes genuinos, de la paja, los falsos. Es una advertencia directa a los fariseos y saduceos. El juicio empieza en casa de Dios, y el Mesías es quien va a hacer la limpieza. Y justo entonces, mientras la palabra juicio aún resuena en el aire, el juez aparece. Pero no como nadie esperaba. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Aquí la historia da un giro que, francamente, no tiene sentido a primera vista. Cero sentido. Juan está bautizando pecadores arrepentidos, y de pronto aparece Jesús, el único que no lo necesita. La reacción de Juan es la de todos nosotros. El texto dice que trató de impedirlo. Claro, Le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Es la reacción lógica. El mayor de los hombres se siente indigno ante el Dios hombre. se da cuenta de que algo no cuadra. Se da cuenta de la incongruencia total de la situación. El que no tiene pecado se presenta para un bautismo de pecadores. Es un momento de una tensión teológica increíble. Y la respuesta de Jesús, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia, suena casi críptica. ¿Qué está pasando realmente en ese intercambio? ¿Qué significa cumplir toda justicia? Esa frase es la clave que lo desbloquea todo. A ver, Jesús no se bautiza porque tenga que arrepentirse de algo. Se bautiza para identificarse completamente con nosotros, con la humanidad pecadora a la que vino a salvar. es un acto de solidaridad. Es un acto de solidaridad radical. Se pone en la fila con los pecadores, se mete en el agua de los pecadores como si fuera uno más. Como uno de nosotros. G. Campbell Morgan lo expresó de una forma inolvidable. Dijo, confesó como suyos los pecados que él no había cometido. Al hacer esto, está cumpliendo la voluntad justa y perfecta de Dios para la redención. ¡Wow! Es el primer paso visible en su camino hacia la cruz, donde esa identificación con el pecador se consumará de forma definitiva. Es decir, en el momento en que se humilla para ser como nosotros, está cumpliendo el plan perfecto de Dios. Exactamente. Y justo ahí, en ese acto de máxima identificación con la humanidad caída, el cielo responde de una manera que rompe el silencio de siglos. Es una de las escenas más majestuosas de toda la Biblia. Inmediatamente después de su bautismo, mientras Jesús se identifica con nosotros, el Padre lo identifica a él. Se abren los cielos. El texto dice que los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Los cielos, que habían estado cerrados, se rasgan. Y el Espíritu desciende. El Espíritu Santo, que capacitará su ministerio, desciende de forma visible, corporal, ungiéndolo públicamente como el Mesías. Y por si fuera poco, Se oye una voz, y se oyó una voz de los cielos que decía,
Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esa declaración divina es la culminación. Valida no solo el bautismo, sino toda su vida hasta ese momento. Esos 30 años de obediencia silenciosa en Nazaret. O sea, no es un me complaceré, es un me he complacido. Exacto. El Padre no dice, en Él me complaceré cuando haga milagros, sino en Él me he complacido. Su bautismo no fue de arrepentimiento, sino de consagración y aprobación divina. Es un momento único. Vale la pena hacer una pausa y simplemente visualizar esa escena. En un solo instante, la Trinidad se manifiesta. El Padre habla desde el cielo, el Hijo está siendo glorificado en el agua y el Espíritu Santo desciende sobre él. Increíble. En el momento en que Jesús se identifica con el pecador, es identificado por el Padre como la única solución al pecado. Entonces, si tuviéramos que destilar este capítulo tan denso, ¿con qué ideas centrales nos quedamos? Pues yo creo que nos quedamos con dos conceptos que lo resumen todo: preparación e identificación. ¿Preparación? Juan el Bautista nos enseña que acercarse a Dios exige una preparación seria, un arrepentimiento que no es solo una emoción pasajera, sino una decisión radical que produce frutos visibles, un cambio de vida real. ¿Y la identificación? Y Jesús nos muestra el corazón de Dios a través de la identificación. El Rey perfecto, el Juez santo, elige ponerse en el lugar del pecador por amor para iniciar el camino que nos llevaría de vuelta a casa. Este capítulo es, digamos, la puerta de entrada a toda su misión. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? Mm, Juan exigía a los líderes de su tiempo frutos dignos de arrepentimiento. Si él estuviera predicando en nuestra plaza, en nuestro contexto, ¿qué frutos concretos, qué evidencias buscaría en nuestras vidas que demuestren que nuestro arrepentimiento es genuino? Es una pregunta poderosa. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Mm, Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.